tardes a todos. Estamos nuevamente contentos de encontrarnos en esta conversación. Este es un programa grabado también, pero aún así queremos darles la bienvenida para el momento en que estén escuchándonos, en que estén participando, acompañándonos. Deseamos sinceramente que esta conversación sea de utilidad para ustedes, ¿no? Que puedan encontrar respuesta a alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Referente a la palabra de Dios, a las promesas de Dios y al plan, al maravilloso plan de Dios para la redención de la raza humana. Así que con estas palabras y con un pasaje que vamos a leer a continuación, que está relacionado con la conversación anterior y esta que vamos a iniciar ahora en unos minutos, vamos a leer del libro de Génesis, el capítulo 50, el versículo 24. Miren lo que dijo José, uno de los hijos de Jacob, ¿no? Ya cerca del final de su vida, llamó a sus hermanos y les dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra de Egipto a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Con este pasaje, que resume de alguna forma todo lo que hemos visto, todo lo que hemos conversado hasta este momento, e introduce, ¿no?, el tema que vamos a ver a continuación, a conversar hoy. Vamos entonces a invitarlos a inclinar el rostro allí donde están para que iniciemos con una oración. Buen Padre que estás en el cielo, te damos nuevamente las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y de sentarnos a leer y a conversar acerca de los temas importantes que hay allí para cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición y la dirección del Espíritu Santo para nosotros que estamos acá con Dino y también para las personas que en algún momento, en algún lugar, puedan estarnos escuchando y participando de esta conversación. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Dino Rosso, dos servidores, estamos aquí para comentar, para charlar temas acerca de la Biblia, con una mirada especial, con una mirada diferente, más en el contexto histórico y bíblico que en otro tipo de contextos. Ahora vamos a trabajar lo que pasó con las familias que salieron de Jacob hasta el momento en que terminan en Egipto como esclavos, ¿no es cierto? En principio habíamos terminado de ver las semanas anteriores lo que eran los patriarcas, tanto la vida de Isaac como la vida de Jacob. Isaac, que mucho nos relata la Biblia, vivió una buena extensión de tiempo, tuvo inconvenientes, tuvo caídas, pero fue una vida mucho más relajada, más tranquila por lo que hemos visto. Y después la historia de un Jacob muy humano que el Señor lo toma como parte de, recalcándole una promesa que caía en sus hombros, que después de Abraham y después de Isaac se la hace a él. Y estas promesas tienen varios encuentros con Dios, ¿no es cierto? Él mismo tiene varios encuentros con Dios, un hombre temeroso, aparentemente de algunos rasgos de cobardía, pero que le costó entender el mensaje. Una de las cosas que vos habías dicho últimas en la conversación que me pareció muy relevante, porque no está eso en ningún lado, algo que pusiste bien en nota, que cuando Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, ahí creo que cambió su vida, cambió su forma de pensar, cambió su relación con Dios. No fue perfecta porque siguió teniendo algunas falencias, pero cambió su relación realmente con Dios. Comenzó a ver la vida desde otro lugar, desde otra perspectiva. Exactamente. Esto nos introduce a el hecho de, bueno, después del encuentro con Esaú, vamos un poquito también rápido porque si no después nos vamos a quedar sin tiempo también. Aparece, o si vos querés comentar algo, decilo antes también, ¿no? Pero aparece ya en formación sus hijos, ¿no? Sus 12 tribus, sus 12 príncipes comienzan a tener formación. Desde Rubén, que era el más
más grande en edad, hasta Benjamín, que era el segundo hijo de su mujer amada, ¿no es cierto? Con la cual se produce también el deceso de su mujer, ¿no? Es el parto que fue complicado, termina falleciendo su mujer y queda él solo con sus 3 mujeres que le quedaban, que eran Lea, Bila y Silpa, las siervas, y estas 13 personas, Dina, más los 12 príncipes, que quedan con él, deambulando de alguna manera por las tierras, ¿no es cierto? Y a partir de ahí comienzan algunos temas, alguna preferencia y algunos problemas entre hermanos, ¿no es cierto? Sí. Antes quiero comentar algo porque después se va a pasar el momento, ¿no? Claro. Aceptar, participar en el proyecto de Dios, si bien es cierto que nos trae una cantidad inmensa de bendiciones, ¿no? de beneficios, no nos excluye sufrimientos y problemas que la humanidad toda sufre, ¿no? Es verdad. Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, pero si de Raquel nació José y Benjamín, que son una parte importante, ¿por qué iba a morir? Bueno, porque nosotros seguimos sujetos a los problemas de nuestra humanidad caída, de las situaciones de nuestro entorno, ¿no? No estamos en una burbuja cuando aceptamos a Dios. Cuando aceptamos a Dios, lo aceptamos con nuestra naturaleza, con nuestra cultura, con nuestras circunstancias. Él pone todo lo necesario para que funcione, pero no nos aísla, no nos saca de entre los hombres, ¿no? Seguimos corriendo la suerte de la humanidad caída, pero tenemos la esperanza, ¿no? Y en el caso ahora de Jacob, ¿no? Vos fíjate, Dino, que Abraham alcanzó a tener un hijo, ¿no? Como correspondía con su mujer, ¿no? Y él realmente me imagino que le habrá costado ver la multitud, ¿no? Que Dios le había prometido en un hijo, ¿no? Y Isaac tuvo 2 hijos, ¿no? Y también le habrá costado ver de qué manera se iban a convertir en una multitud. Ahora de repente de Jacob aparecen 12 hijos. Exactamente. ¿No? 12 hijos. Entonces, si bien Dios nos toma en el entorno, en el lugar donde estamos, nos acepta con nuestras debilidades, no nos separa de nuestra humanidad, de nuestro lugar donde estamos, de una manera, digamos, alguien podría decir, bueno, si Dios me llama para su tarea, que me cuide de todo, que me haga rico, así como hizo Abraham. No es así, ¿no? Vivimos en la tierra, estamos todavía sometidos a nuestra naturaleza, pero Dios sigue cumpliendo, a pesar de todo eso, Dios sigue cumpliendo su promesa. Murió Raquel en el parto de su segundo hijo, de 12 hijos que le dieron sus mujeres a Jacob, sí. Solo 2 fueron de la que más amaba y en el segundo murió. Sin embargo, a partir de ahí se multiplicó, creció de una manera exponencial la descendencia de Abraham. Y entonces a partir de ahora vamos a ver que comienza a multiplicarse y a fructificar, ¿no? Quizás estoy adelantándome, pero los que entraron a la tierra de Egipto eran 70 personas ya. O sea que Jacob, Israel, vio un verdadero crecimiento, un comienzo del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a su abuelo, a su padre y a él mismo. Así es. Y bueno, surgen estos problemas, estas chispazos entre hermanos, porque este José era preferido de su padre. Preferido de su padre, el cual era muy raro que uno le comprara ropa a 12 hijos, si bien era un hombre bastante adinerado, pero le compró una ropa como de principesca, claro, era de príncipe, ¿no? Una túnica de colores, que era muy raro, porque era muy difícil teñirlos, era muy difícil conseguirlo, era muy cara. Algunos
piensan que incluso tenía hebras de hilo con oro. Hilo con oro, exactamente. El tema también, claro, aparte, fíjate que había todo un comercio en la época de Cristo, había todo un comercio de lo que era el violeta, que era el color principesco, llevado a mayor antigüedad, que hablamos del siglo XIV a.C., o XVI a.C., era mucho más difícil de conseguir. Y así todo esto, él estaba encargado de avisar qué es lo que hacían sus hermanos. Hoy diríamos que era como el botón, el soplón, pero era terrible que tu hermano, uno de los menores, venga a delatarte y nosotros estamos trabajando en el campo. Era muy complicado. Surgía eso y surgen dos sueños. Dice que estaba él parado y dice que había, como era una espiga, era un puñado de espigas, dice que había 11 puñados de espiga alrededor de él. Dice que todas se inclinaban, se torcían. A ver, se mantenía erguida y las otras se inclinaban hacia él. Entonces los hermanos es como que ya no le podían, dice la Biblia, que ya no le podían hablar tranquilamente a José. En el segundo sueño ya involucra a sus padres, porque todavía no era nacido Benjamín. Dice que estaba el sol y la luna y había 11 estrellas. Y dice que se inclinaban hacia él. Entonces el padre se enoja y le dice, ¿qué es esto que estás soñando? Bueno, fue tal el problema que surgió en ese espacio que los hermanos se fueron a trabajar al campo, a tener el ganado, a atender el ganado, y el padre los mandó a ver dónde estaban. Y él se fue con su capita de colores. Y dice que la pasó mal, porque los hermanos habían jurado matarlo. Habían jurado hacerlo desaparecer. Dice que el que se opuso era el primero, el primogénito, ¿no? Rubén dice que no quería. Entonces dice que se fue, en un momento desapareció y no lo quisieron matar. Lo pusieron dentro de un pozo de agua vacío. Lo tenían ahí, como un animalito ahí adentro, atrapado, pero que lo querían matar. Entonces lo que hicieron fue, no tuvieron mejor idea, que vieron pasar una caravana de madianitas y de ismaelitas. En algún lado van a ver que dice ismaelitas, otros dicen madianitas, y después dicen ismaelitas y madianitas en el mismo versículo. Eran primos de ellos, eran hijos de Ismael y de Madián. Lo que pasa es que Madián eran los mercaderes y los ismaelitas eran los guardaespaldas de eso. Lo cuidaban a los madianitas que hacían comercio. Y lo venden por 30 monedas de plata. Y ahí se produce el éxodo. Claro, tenían que hacer ver como que lo habían matado. Como que lo había matado un animal. Sí. Entonces, más allá que ahora vas a contar algo vos seguramente, toman la capa, la rompen un poco y la mojan con sangre de un animal, de un corderito, un cabrito muerto, y se la entregan al padre. Obviamente para todo esto ya Rubén sabía lo que había pasado, por lo menos no lo habían matado, que era lo que Rubén no quería, que dentro de los que estaban ahí, uno de los más fascinerosos era Judá y era Simeón. Uno de los más complicados era, después lo vamos a ver con otra historia. Y lo entregan al padre y el padre, desgarrador escena, entiende que su hijo había muerto. ¿Vos querés contar algo más? Bueno, hay muchas cosas para decir en esta historia, ¿no? Una que, bueno, otra vez, una familia normal, con problemas, sí. con situaciones, sobre todo numerosas, así que más problemas. Y había sido elegida por Dios, ¿no? Permanecía siendo la familia que Dios había elegido para llevar adelante su plan. Con lo cual, no importa cuál sea la situación que nosotros tenemos en nuestro ambiente familiar, en nuestra persona, ¿no? Dios se fija en nosotros, ¿no? Dios se fija en nosotros y desea intervenir, ¿no? En nuestra vida, en nuestras familias. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? No es solamente para José y para
para Jacob, ¿no? No son distintos que nosotros, como podemos ver en el relato, ¿no? Quizás hasta peores de lo que nosotros podamos ser en algunas cosas. Pero Dios cumple su propósito por encima de nuestra condición y en beneficio de nuestra condición, para que nosotros tomemos un camino distinto, ¿no? Que es lo que finalmente ocurrió. Exactamente. Pero pasó un tiempo. Ahora, en cuanto a José, bueno, José era una persona especial para Jacob porque era el hijo de su mujer que amaba, ¿no? Por la que él había trabajado 14 años. Porque si bien con los primeros 7 años pagó la dote de una mujer, que ya estaba tomada, en realidad él trabajó esos 14 años para poder tener a Raquel como su mujer, ¿no? Así es. Así que trabajó 14 años por Raquel y después se mantuvo unos años más para no separarlo de su padre. Pero bueno, ya hablamos algo acerca de eso. El tema es que Jacob era una persona muy importante, era un hijo muy importante, ¿no? Y como todo hijo chico, siempre anda humeando entre las cosas que hacen su hermano mayor y va ahí corriendo y se lo cuenta a su mamá, a su papá. Sí. El problema es que él le contaba a su papá cosas de hijos de otra mamá, quizás, ¿no? Y entonces eso acentuaba un poco el malestar entre los hermanos. Pero además que Jacob explicitara de la forma como lo hacía su predilección por José, exacerbaba, ¿no? La ira, el rencor, la envidia de los hermanos. Sumado a esto, José, como todo jovencito, era francote. Él decía todas las cosas como le venían. Y entonces decía, miren, yo tuve un sueño y todos ustedes se inclinaban delante de mí, ¿no? Yo no sé si lo decía malintencionadamente, pero él iba y lo contaba lo que soñaba, sí, ¿no? Sí. Quizá con esa ingenuidad de adolescente, ¿viste? Iba y les contaba, miren, tuve un sueño, ¿no? Y les contaba eso y los otros se le ponía así la vena, ¿no? Y después viene otro día y dice, bueno, ahora no eran fajos de trigo, sino que eran estrellas ustedes. Y estaba la luna y el sol, mi papá y mi mamá. Y se inclinaban delante de mí, decía. Se inclinaban delante de mí. Bueno, los otros no se la bancaban más. Bueno, además de esto, parece que los hermanos de José no eran personas muy confiables, ¿no? Entonces, su papá lo enviaba al chico que tenía las aptitudes por su edad. Decía, anda, fíjate que están haciendo tus hermanos y me venís a contar. Porque yo la verdad que no estoy muy seguro de que estén haciendo las cosas bien. Seguro. Y entonces José iba y no ocultaba ni siquiera su propósito. Y decía, no, mi papá me mandó para ver que están así. Y los otros, hasta que un día reventaron. Dije, no, basta, ya está. Eso se termina ya. Se termina, ya no lo soportamos más, ¿no? Lo vamos a matar, dijeron un par de ellos. Y los otros dijeron, no lo matemos, vamos a matar a nuestro hermano. No podemos matar a nuestro hermano. ¿Y qué hacemos? Ahora ya estamos enredados, ¿no? Y bueno, habían dos caminos, ir y soltarlo y que él le contara todo a su papá, o hacer algo para que su papá no se enterara. Bueno, no lo vamos a matar, vamos a venderlo. ¿Y a quién se lo vendemos? Y se lo vendemos a nuestra familia para asegurarnos que no lo maten, ¿no? Porque los que compraron a José no ignoraban quién era, sabían quién era José. Por supuesto. Sabían quién era José porque eran familia, como dijiste, eran primos. Sabían quién era José, sabían quién eran los que se lo estaban vendiendo. Pero estas rivalidades familiares, ¿no? Porque Ismael fue desheredado, ¿no? Sí. Y Madián también. Y Madián también fue desheredado, entonces había rivalidad de clanes, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, listo, vamos a tener un esclavo que es nuestra familia que nos hizo daño, nos vamos a vengar con él. Pero eran familia también, así que no lo iban a matar. Seguro, y fíjate vos que lo que estabas diciendo, que no lo hemos comentado en su momento, tanto esos 6 hermanos que aparecieron de Cétura fueron dispersos por Abraham, les dio a cada uno, porque era riquísimo Abraham, así que les dio y los dispersó en otros lugares, ¿sí? Lejos de donde estaba Isaac, justamente por estos temas. Pero bueno, volviendo al tema, estos madianitas e ismaelitas fueron hasta Egipto. Ellos iban a mercadear ahí, porque ahí llevaban cosas que iban a comprar y con ese dinero iban a comprar otro lugar. Y
vendieron a José como esclavo. O sea, que lo vendieron a Potifar, que era un gobernador, alguien especial en el gobierno de Egipto. Y obviamente, como tenía buen porte, José era un muchacho preparado, sano, robusto, fuerte, al poco tiempo, y inteligente, al poco tiempo ya lo tenía digamos, para todo. Es decir, administraba todas sus cosas, las cosas de Potifar. Y Potifar tenía sus asuntos de Estado. Potifar tenía una mujer que era, obviamente, complicada, porque vivía en ocio, era atendida permanentemente, elegía las mejores cosas, y nadie le decía que no a esa mujer. Y está mostrado en la Biblia que nadie le decía que no. Quizá ni Potifar. Ni Potifar tampoco. ¿Quién le dice que no a la esposa de uno? Y en este caso, la mujer lo quería como hombre, se había fijado como hombre en José. Y no había forma de cambiarle la cabeza de que no podía tenerlo a José como hombre. De hecho, él se niega. Hasta que ella encuentra una estrategia para hacerlo quedar mal. Si no es mío, no es de nadie. A la muerte. Porque aparte, como lo acusó a José de haber abusado de ella, o haberla por lo menos tratado de abusar de ella, intentado, le corría la pena de muerte. Sobre todo porque era un esclavo. El esclavo, no tenía ningún valor. No tenía ningún valor, no tenía ningún derecho. Los esclavos eran propiedad. Eran objetos. Objetos, propiedad de su dueño, del que los había pagado. Y termina José de buen crédito. Obviamente Potifar sabía las cosas como eran, o sea, conocía a su mujer, por más que ella le había mostrado una escena bastante complicada. Lo mandan preso. Y está un buen tiempo preso. De hecho, lejos de su familia, José termina estando 20 años fuera de su familia, hasta que vuelve contra sus hermanos. Pero entre tanto, él estuvo preso y tenía tan buena conducta que terminó siendo administrador de la cárcel. Porque evidentemente tenía mucha pasta para administrar. Mucha pasta para administrar. Tanto las cosas de Potifar como después también las administró en la cárcel. Y cayeron dos personas que eran de la corte del faraón. Uno era el copero y el otro el panadero. ¿Qué era el copero? Porque habla de la Biblia y dice el copero. El copero era el que probaba el vino para que no terminen envenenando al faraón. Y el panadero entiendo que era el que se dedicaba a hacer el pan también. Tal vez también lo probaba. También era el que lo probaba para, por las dudas, no caer muerto el faraón. Había mucha intriga en ese momento, ¿no? Y a uno le dice una profecía, ellos tienen sueños. Y él les dice la interpretación del sueño, no él, sino que le da la gloria a Dios que le permite darles interpretación. Y le dice a uno, al panadero le dice que va a morir en 3 días. Y al otro dice que en 3 días sería restablecido en su trabajo nuevamente. Pero le dice algo más. Te pido por favor que le hables al faraón acerca de mí. Este hombre se olvida. Y pasan 2 años más. Este hombre es restablecido en su trabajo, el otro es muerto, como decía la profecía que le había dado el Señor, a José. Y termina teniendo un sueño el propio faraón. El propio faraón. ¿Querés que haga un intervalo y vos querés? Sí, hay algo un poquito más atrás, ¿no? El relato dice que José fue vendido por 30 monedas de plata. Exactamente. Este es un detalle importante porque de alguna forma aparece como un recordatorio, ¿no? De que esta historia no es solamente la historia de una persona. No, por supuesto. ¿no? Sino que es el camino, el trayecto hacia un lugar, ¿no? Entonces estas 30 monedas de plata en alguna forma hacen referencia al precio por el cual vendieron a Judas vendió a Jesús a sus enemigos, ¿no? Que eran los fariseos, los sacerdotes y toda esta gente en la época en que vivió Jesús.
Entonces, esto es para que no perdamos de vista, porque a veces nos perdemos en la intriga de la historia, ¿no? Pero todo esto que está pasando, y igualmente también habla acerca de nosotros, ¿no? Este detalle habla acerca del Mesías, pero también todos los sucesos de la venta de José a sus primos, ¿no? Porque sus hermanos no lo quisieron matar, dijeron, bueno, no lo matemos nosotros, que lo maten otros, ¿no? Y entonces sus primos lo compraron y dijeron, no, pero es sangre nuestra de alguna forma, así que nosotros tampoco lo vamos a matar. Vamos a dárselo a egipcios para que si lo matan a otros y nosotros sacamos provecho, ¿no? De alguna manera refleja también esa tendencia humana que se vio allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? De trasladarle a otro la responsabilidad de una decisión que yo debo tomar. Que me diste, claro, la mujer que me diste, la serpiente que tú creaste, ¿se acuerdan de eso, no? Allá en el árbol de la ciencia. Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? Adán dijo, la mujer que me diste, le pasó a otro la responsabilidad. Cuando cuando Dios le preguntó a la mujer, y bueno, ¿y vos por qué comiste? Si sabía que no. No, la serpiente me engañó. La serpiente que tú creaste me engañó, ¿no? Y entonces en este caso los hermanos de José dicen, bueno, nosotros no lo vamos a matar, que lo maten otros, ¿no? Y los primos de José dijeron lo mismo, no, nosotros tampoco, porque no queremos la sangre sobre nosotros porque es nuestra familia, por ahí en algún momento alguien nos la va a cobrar, seguro, que lo maten los egipcios, ¿no? Y entonces lo vendieron a los egipcios. Y bueno, y Faraón y José se encuentra también en una situación en la que está humanamente hablando totalmente indefenso y sin capacidad de cambiar nada, porque era un esclavo. Un esclavo era un objeto, nada más. Exactamente. ¿No? Era un objeto. Entonces, alguien podría decir, bueno, se le presentó la chance de la esposa de Potifar. Si ya era esclavo, si ya su destino estaba sellado, y bueno, pasarla bien un rato y después, bueno, igual te van a matar. Pero le venía bien, ¿no? Porque le iban a proteger ahí también. Bueno, pero lo importante es que José, aún en la situación más adversa y frente a una tentación tan importante, como porque podría haber dicho, bueno, sí, si yo la complazco a esta señora, no solamente voy a tener la protección de Potifar, sino que además voy a tener la protección de su mujer. Estoy asegurado por ambos flancos, ¿no? Ambos flancos. Entonces, frente a esta tentación, frente a esta cosa que estaba incorrecta, pero que podía serle muy beneficiosa, José tomó la decisión correcta, ¿no? La decisión correcta, no. Si ustedes leen el relato van a ver que la respuesta de José frente a la propuesta de la esposa de Potifar fue, no, ¿cómo voy a pecar yo contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo? El Dios que le había permitido que lo tiraran a un pozo, que lo vendiera como esclavo, que después lo volvieran a vender a los egipcios, ¿no? Evidentemente José sabía algo acerca de Dios que el resto de su familia no sabía, y eso lo convertía en una persona con claridad de mente, con discernimiento para poder tomar, aún en las adversidades, en las situaciones más adversas y en las tentaciones más fuertes, tomar la decisión correcta. Y hay un tema que es interesante, algo que vos decías, y le voy a poner esta frase nada más en el medio, que es: José había prometido a Dios serle fiel, lo cual mantuvo a pie junto ante el problema más importante. Y lo vamos a ver en el siguiente detalle. El faraón también tiene un sueño. El faraón sueña que hay 7 vacas flacas que salen del río y salen 7 vacas gordas, y las 7 vacas flacas se las comen y mantienen el mismo tamaño de flacas. Y le pasa con las espigas, unas espigas que eran hermosas y otras espigas que estaban enfermas, y se comen las espigas enfermas a las buenas y siguen estando enfermas. Y su problema es que nadie podía descifrar ese sueño, nadie podía entender el sueño. Obviamente Dios puso un manto de ceguera como para que no puedan interpretar ese sueño, ¿no? Ni siquiera vacilar de una explicación errónea. Sin embargo,
se acuerda, El el copero. copero se acuerda y dice, mira, yo cuando estuve en la cárcel había un tipo que nos tiró la justa. Yo tuve un sueño y me Tuve dijo un lo que sueño y iba a me dijo lo pasar que iba y a pasar pasó. y pasó. Y le pasó lo mismo al panadero y terminó muerto. Lo cual me dice que si lo llamamos, entonces cuando lo llaman lo preparan, porque obviamente adelante del faraón no iba a venir así nomás, lo preparan, lo bañan, lo visten, lo ponen delante del faraón y el tipo no se arrodilla. No se arrodilla porque el único que era meritorio para arrodillarse era Dios, no un hombre. Porque no era que se arrodillaban solamente, sino que era arrodillarse se postraban para adorarlo. Y él no lo hace. Entonces estaba tan necesitado el faraón de saber qué era ese sueño, estaba angustiado y que lo angustiaba, que decidió pasar por alto ese gesto y preguntarle a este valiente que tenía ya la vida decidida casi, si podía interpretar ese sueño. Y rápidamente el Señor puso en la cabeza de José las palabras justas como para que pueda entender quién era qué era este sueño. Y la verdad es que cuando el faraón escucha el aplomo de José, de cómo le explica el sueño, entendió que no era una sabiduría banal y humana, era una sabiduría que venía de lo más alto, de los dioses santos, como le decían ellos a Dios, ¿no? De los dioses santos. Y este Dios santo que le dijo lo que correspondía, le inspiró la suficiente confianza para que ponerlo al frente de todos sus negocios. ¿Habría gente como para administrar? Sí, habría gente como para administrar eso y mucho más. Y le dijo, hay 7 años en los que vas a tener mucha abundancia y después vas a tener 7 años de escasez. Si no juntás ahora, no vas a tener para después. Entonces le dio un plan José de cómo debía administrarse eso. Y bueno, qué mejor que poner al ideólogo del plan, ¿no es cierto? Que entendía que había estado dirigido por alguien que no era él, que no era José, pero que le atribuyó los poderes esos a José como un ser mundano, ¿no? El faraón habrá creído que José era el especial y no que venía quizás de alguien sobrenatural. Lo que sí sabemos es que le dio un anillo, lo vistió, lo hizo recorrer Egipto y lo nombró gobernador. Después de él estaba José. Después de él estaba José. Digamos, lo que era el imperio egipcio en esa época no era solamente lo que hoy es Egipto, iba desde más abajo hacia los costados, lo que hoy puede ser Libia o lo que era Etiopía, hasta casi Sudán. Y ese espacio de tierra era todo del reino de Egipto. Ahora, lo interesante de esto es que José era no solamente el que administraba, ya había administrado la casa de Potifar, ya había administrado la cárcel y ahora estaba administrando la nación entera. El imperio egipcio. Le dio una esposa para que se case, la mujer adopta la fe de José y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y fue alguien muy importante en el reino de Egipto. Tan importante que lo que decía José, el faraón lo ponía por ley. Entonces lo que dijo fue, tomemos el 20% como tributo de todo lo que se produce, lo que llama de toda la producción, el Producto Bruto Interno, de lo que hoy hablamos, Producto Bruto Interno, el 20% físico que lo den como tributo. No lo dan en forma monetaria, sino como tributo. Porque en la época de escasez la plata no te sirve de mucho. Entonces lo que hizo fue generar grandes lugares, ¿no? Y llevar una contabilidad. Acá tenemos el primer vestigio de lo que era la contabilidad en el mundo. El primer contador del mundo, por lo menos relatado por la Biblia, fue José. Registrado, sí. ¿Sí? Fue José, un hijo de Jacob. Interesante la historia porque él pudo administrar todo eso durante el momento que no había.
¿Querés comentar algo? Sí, sí. Retrotraernos un poquito atrás. Un poquito más atrás acerca de esto del, de la interpretación del sueño de José, Sí. ¿no? Es probable que los sabios y los magos hayan intentado alguna Sí, bueno, la Biblia no alguna dice mucho. explicación, Sí, ¿no? sí, Pero seguramente. si fue así, obviamente no convencieron a Faraón. Obviamente, seguro. Obviamente no lo convencieron, ¿no? Seguramente los conocía, le habrán repetido la misma cosa que siempre le decían, lo alababan, se inclinaban entre él, le decían que era Dios, el rey, que él gobernaba sobre el sol, sobre el río, y entonces entre eso decían, bueno, anda a saber qué cosa le habrán dicho, ¿no? Para halagarlo, como siempre harían, ¿no? Pero esta vez no, el faraón no estaba conforme porque no era halago lo que quería. No. Lo que necesitaba era una aclaración de qué es lo que había soñado porque estaba preocupado. Él sabía que era muy importante. Sabía que algo muy importante era, ¿no? Y entonces, bueno, después de todo lo que vos comentaste acerca de José, decide llamar al esclavo. Dice, bueno, a ver, ustedes no me dijeron nada que no me hayan dicho siempre. Yo necesito escuchar una explicación acerca de esto, algo que sea creíble, que no sea halago, que no sea adulación, que no sea... Seguramente. Yo necesito escuchar algo acerca de esto porque me parece que es muy importante. Entonces, bueno, viene José, por supuesto, José le dice, mire, no soy yo el que va a interpretar el sueño, sino es Dios, ¿no? Tal vez habrá agregado Dios que el que te dio el sueño. Sí. Así que si hay algún mérito no es en mí, sino en Dios que va a hablarte y va a explicarte qué es lo que soñaste, ¿no? Y después de que José le relata todo, el faraón dice, capítulo 41, sí. Versículo 38, vos comentaste algo, ¿no? Dice, y dijo faraón a sus... No solo convenció, no solo quedó bien impresionado faraón, sino todos los que estaban ahí reunidos. Exactamente. Es decir, escucharon una voz que no venía de un esclavo. Exactamente. Porque si hubiera sido así lo hubieran menospreciado. Ellos reconocieron que esa voz venía de Dios, de un Dios que ellos no conocían. Y entonces dice Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Ahí está. ¿No? Cuando cuando nosotros buscamos con interés respuestas que solo Dios puede tener, Dios nos habla y nosotros reconocemos esa voz. Sabemos que es Dios que nos habla, ¿no? Hay mucha palabrería, hay muchos que hablan en nombre de Dios, ¿no? Así como estos astrólogos, estos magos que decían un montón de cosas bonitas, o promesas, o adulaciones, ¿no? Vas a ser rico, te va a ir bien, eres bendecido. Bueno, podemos encontrar un montón de esas cosas, ¿no? Sí. Pero, y las personas salen contentas porque, bueno, escuchan algo que les gusta, ¿no? Escuchan algo que les gusta, que les hace sentir bien, pero cuando Dios habla a la persona sabe que le ha hablado Dios. Exactamente. ¿No? Reconoce la voz de Dios. Y no siempre Dios habla para decirnos cosas lindas. En este caso está diciendo, mire, va a venir un momento difícil. Prepárense, ¿no? Ahora, en nuestra vida, nosotros generalmente esperamos que Dios nos diga algo lindo. Por eso cuando alguien, un ministro o alguien de alguna religión dice, no, tú vas a ser bendecido, te va a ir bien, porque Dios te ama. Es lindo, ¿no? Sí, es lindo. sí. Ahora, cuando escuchas a alguien que te dice, bueno, Dios te está advirtiendo acerca de esto, tienes que tomar una decisión. Él dice que este no es el camino, te dice que es este. Ahí a veces no nos gusta, ¿no? Y aunque reconocemos muy dentro de nosotros que hay verdad en esas palabras, ¿no? Generalmente las rechazamos porque no nos agradan
Y estamos cometiendo en ese caso un error muy grave porque estamos rechazando la palabra de Dios. Exactamente. Lo que Dios quiere decirnos. Si Faraón eligió bien, aunque lo que tenía delante era un esclavo, un aborrecible esclavo, que le estaba hablando a él de tú a tú, cosa que era una ofensa terrible para un faraón, él reconoció que no era la voz de un esclavo, reconoció que era la voz de Dios y por eso dijo, vamos a hacer lo que este hombre dice, porque en él está el Espíritu de Dios. Se bajó de su pedestal de faraón, se bajó de su pedestal de Dios, sí. Se bajó de un montón de lugares y dijo, nos conviene hacer lo que Dios a través de este hombre nos está diciendo. Y le fue bien a Egipto, no pereció, como dice el relato. Sí. Egipto no pereció gracias a que ese hombre tomó la decisión correcta en ese momento crucial. Testimonio impresionante, ¿no? Entre tanto, eso pasaba en Egipto, en Ciudad Gótica, donde vivía José, ahí y sus dos hermanos. Los hermanos de José y Jacob, se habían movido de lugar, ellos vivían en carpas, y estaban cerca de un lugar llamado Siquem. Hecho por el cual, Siquem, que era el hijo de Hamán, que era el rey del lugar, recuerden que le ponían los nombres de los hijos a los lugares, de los primogénitos. Siquem toma a Dina, a la hija de Lea y Jacob, y tiene relaciones con ella. La deshonra a Dina, pero que, ella es como que aceptó la relación, y para enmendar ese problema que generó, se acerca a Jacob y le dice que querían a Dina como esposa de Siquem, tanto a Aram como a Hamam y como Siquem. Esto le pareció bien a Jacob, pero a los hijos de Jacob no les gustó, porque ellos entendieron que habían deshonrado a su hermana, hecho por el cual... Cosa que fue cierto. Fue cierto, sí, fue cierto. Pero buscaron venganza. Entonces, Simeón y Judá hicieron un plan muy interesante en el cual... Macabro. Utilizando la palabra de Dios. La buena voluntad de esta gente. Entonces les dijeron que para integrarse como familias, para poder dársela como esposa, tenían que integrar la familia circuncidando a todos los varones de la tribu, de la ciudad, sabiendo que en el segundo o tercer día es cuando aumentaba el problema, el dolor, y había menos defensas, y entraban con fiebre y con algunas otras cosas por la circuncisión. Si tenían ese pueblo así disminuido, ellos podían avanzar de otra manera, lo cual hicieron. Tomaron una espada cada uno y mataron a todos los hombres, incluyendo a Siquem y a Hamam, hecho por el cual, terminaron siendo homicidas y aborrecidos. Jacob toma partido en esto y les dice que habían actuado mal por todo esto. Entre tanto, comienza a haber una baja en los alimentos en la zona, en toda la zona, desde Egipto hacia afuera. Y todos iban a recurrir a Egipto porque sabían que había mucha comida. Tanto es así que, dice Jacob, vayan hasta Egipto y compren comida. Entonces van y compran comida. Y no quiero relatar demasiado porque es largo el relato, pero sí sabemos que ellos se quedan por medio dejan a uno cautivo, no reconocen a José cuando lo ven, él lo recibe, se pone a llorar, se pone emotivo porque después de 20 años, no solo que no lo reconoce, ya había cambiado su fisonomía en forma diferente, se fue cuando tenía 17, tendría 37 años, sino que le volvió todo eso que sufrió.
pero sin ánimo de rencor, sin ánimo de venganza. Entonces les pregunta por el hermano, le pregunta cuántos eran, le pregunta detalles, y dicen que había uno que había muerto hacía mucho tiempo, que era el mismo. Entonces les dice que vayan a buscar a su hermano menor, del cual él también les había hablado. Entonces, en contra medio de la voluntad, y deja a uno de los hermanos ahí en cautivo, o por lo menos como seña, para que los otros vayan a buscar, los 10 hermanos, al menor. Van y buscan al menor. El padre no se los quería dar porque era el último hijo que le quedaba de la mujer amada, de Raquel. Y cuando van, hacen una pequeña fiesta y José hace una trampa, le pone una copa dentro de las cosas del grano que se llevaban y hace una requisa. Ya le había puesto antes el dinero. Antes el dinero. Con lo cual ellos estaban asustados. Estaban asustados. Y les pone una copa de las de plata dentro de los granos que llevaban. Entonces, justo lo de Benjamín. Justo el de Benjamín, pero para que quede cautivo. Y cuando pasa esto, dejan a Benjamín cautivo y libera a los otros. Cuestión de que cuando van hasta el padre mar de lágrimas, y dice que lo vayan a buscar al padre. Y ahí viene el padre no había venido todavía, fueron los 10 hermanos solos, y cuando van a buscarlo, ahí se da a conocer recién ahí José, y ahí lo reconocen a José, y estaban ciegos, y se asustan mucho porque ellos pensaban de que se iban a vengar de ellos, por haberlo vendido, por haber sufrido todo lo que sufrió José. Pero no podían entender cómo José, de ser vendido como esclavo, y estaba como gobernador segundo del faraón, ¿no es cierto? ¿Vos querés comentar algo? Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas, detalles, sí. Pero de José, cuando contaba sus sueños en su casa, era un adolescente, ¿no? Exactamente. Ahora era un hombre de Estado, ¿no? Seguramente sabía ocultar muy bien, no solamente por su forma de haberse vestido distinta a la que ellos conocían, por eso no reconocieron, pero además sabía ocultar muy bien sus sentimientos, ¿no? Sus emociones, ¿no? La vida en estos lugares obliga a las personas a no exteriorizar todo, sino lo necesario, ¿no? Solo lo necesario y lo indispensable. Y yo personalmente me da la impresión de que la primera reacción de José al ver a sus hermanos fue la de la revancha, ¿no? Por eso los tildó de traidores, de espías, ¿no? Pero él pudo manejar, ¿no? Pudo manejar, por lo menos de la piel para afuera, ¿no? Toda la revolución que venía por dentro, ¿no? Afortunadamente, también, paralelamente, José había aprendido a someter, ¿no? sus decisiones a los juicios, a las opiniones, ¿no? a las indicaciones divinas. Así es. Y aquella noche habrá estado debatiendo, ¿no? Si cobraba venganza por lo que le hicieron sus hermanos, o hacía lo que correspondía, ¿no? Lo que correspondía. Habrá hecho un repaso de toda su vida y habrá llevado a la conclusión finalmente de que ahora era el segundo después de Faraón, ¿no? Podía preguntarse, ¿fue una tragedia? ¿Fue un acto, solamente fue un acto de bajeza de mis hermanos? ¿O fue la providencia divina para este momento, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que todos tenemos la posibilidad de, frente a una situación como esta, hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre José y cualquier otro ser humano que no actúe como él, nosotros vemos que actuó? Bueno, que José tenía una mirada muy amplia, ¿no? De los acontecimientos, ¿no? Había
visto los sueños de 2 cortesanos, había visto lo que Dios le había contado al faraón un idólatra, le había revelado lo que iba a pasar en su país. Entonces su mente se habrá ampliado y habrá comenzado a ver las cosas de una manera distinta. Y entonces estos sucesos no se envolvía en estas situaciones, aun cuando se sentía tentado por su humanidad, sino que se tomaba el tiempo necesario para considerar todo antes de tomar una decisión, ¿no? Y de darse cuenta que nosotros, los seres humanos, solo somos una parte, un engranaje, si quieren llamarlo de alguna forma, una hormiga de un enjambre, una abeja de un enjambre, ¿no? De algo mucho más grande y que va en una dirección, en el caso de Dios, en una dirección de beneficio a todos. Entonces, seguramente José habrá terminado concluyendo: si yo estoy en esto, porque era imposible que un esclavo llegara a ser el segundo de Faraón. Pensando humanamente, imposible. De la cárcel al trono. Al trono. Ahora, si Dios está llevando las cosas de esta forma, es muy pequeño de mi parte utilizar esta posición para cometer un acto tan humano como es la venganza, ¿no? Y te respondo con la Biblia, justo un poco lo que decís vos, que yo ahí tengo una diferencia en que cuando él ve a sus hermanos, imagino que debe haber sentido ese pequeño rencor, ¿no? Por lo menos le debe haber revuelto algo adentro, pero él vio cumplida una profecía, un sueño que él tuvo, o 2 sueños que él tuvo, cuando los vio postrados en el piso. Y algo que dice la Biblia, cuando fallece Jacob, dice: y vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió: José, no temáis, ¿acaso yo voy en el lugar de Dios? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. O sea que él ya no tenía, él había entendido el mensaje. De hecho, un poco lo que vos hablaste en el último versículo, el versículo de entrada, él era el depositario del mensaje. Sus hermanos no, ni siquiera Judá, que era digamos, de la línea de Judá venía David, venía el Mesías, ni siquiera de los levitas, que es donde nació Moisés. José tenía en depósito, Dios había guardado en su corazón el mensaje de lo que había acontecido. O sea que él era el depositario fiel que Dios había escogido para que se mantenga el mensaje a través del tiempo. Hasta Jacob había llegado. Bueno, ¿cuál de esos hijos iba a ser el depositario? Aparentemente, por lo que la Biblia habla en este último versículo del capítulo 50 de Génesis, José se había convertido en el depositario de la historia, del carácter de Dios y de la historia de este mundo, ¿no? Sí, pero vuelvo otra vez, ¿no? José era un ser humano. Sí. Ahora, José habrá escuchado de su papá las historias de Abraham, la historia de su abuelo Isaac, de su bisabuelo Abraham, y las historias de Noé, y las historias de todos, incluso los antediluvianos, ¿no? Porque Abraham se habrá encargado de contarle todo a sus hijos, ¿no? Y él vivió esta experiencia, ¿no? Y lo que hizo él, algo que comentábamos en la conversación, en una de las conversaciones, es colocar por encima de las cosas cotidianas, terrenales, humanas, colocar por encima de todo eso las cosas que son eternas, las cosas que son importantes. Entonces, no es que José era mejor que sus hermanos, no, sino que las cosas que veía José eran, o sea, la mirada que tenía José de la vida, de las cosas, de los problemas, de las situaciones, veía las cosas de un lugar completamente distinto al del lugar desde donde la veían sus hermanos, que era temporal, inmediata, un provecho inmediato para mí, un resultado rápido, lo que me convenga, sin considerar, ¿no?, las cosas que son eternas.
José aprendió a considerar las cosas eternas. Y si bien yo creo, si él era humano, tiene que haber sentido en algún momento el poder que tenía José en Egipto, con una sola palabra era suficiente para hacer lo que quería con sus hermanos, sin que ellos se enteraran que él era José. Y sin la aprobación del faraón. Y sin necesidad de que el faraón le diga nada. Él tenía la autoridad para hacerlo. Ahora, estar en esa posición, ahora no de impotencia, sino de poder. ¿Podía ser esclavo del poder? Sí, podía ser esclavo. Muchos seres humanos son esclavos del poder. Mucho. Y frente a esa tentación tan grande, humanamente hablando, de poder pagarles, ¿no? Lo que ellos hicieron de su vida en aquel momento, bueno, es un ejemplo, digamos, una ilustración de que todos nosotros, cualquiera de nosotros, sí, puede, a pesar de su naturaleza caída, humana, de las debilidades, de la situación, de las circunstancias, con una mirada más amplia, con una mirada celestial, ¿no? Tomar decisiones correctas en momentos cruciales, en momentos importantes y también en momentos que no son tan cruciales, ¿no? Necesitamos la mirada correcta, mirar desde la perspectiva correcta, esperar en Dios, la existencia para poder decidir también correctamente. Así es. Y tanto es así que fue tan importante esto que estás diciendo vos, que supo esperar, que dio un testimonio tan grande en la casa de Potifar, en la cárcel, en el palacio, con sus hermanos a posterior, que el faraón quedó tan impregnado de este Dios especial, ¿no? El Dios de José, que cuando murió su padre, Jacob, a los 147 años, habiendo vivido 17 años en Egipto, fue parte del cortejo fúnebre acompañar los restos del padre de su administrador, su gobernador, ¿no? Eso no lo hacía con nadie, porque él era Dios para el resto. Él se creía Dios, el faraón, y sin embargo lo hizo porque era José. José también tuvo una vida especial y fue embalsamado, como era la costumbre de los faraones, ¿sí? No se hacía eso con cualquiera, solamente con las personas especiales, solo con los faraones, y que tenía poder, dinero, recursos para hacerlo, y se lo embalsamó también a José. Podrán criticarlo o no, pero la cosa que él había sido el mejor gobernante que tuvo hasta ese momento Egipto. El gobernante de la crisis. El gobernante de las crisis, ¿no? Los buenos se ven en las crisis, ¿no? Y bueno, y así fue la vida de José, y hasta ese momento viviendo en Egipto. Ellos traen desde Canaán todo su ganado, sus cosas, toda la familia. Eran 70 los que entraron en Egipto. Y el faraón le dijo: elijan la tierra que quieran. Y ellos eligieron la tierra de Gosén, que quedaba a las afueras de Egipto. Era buena para pastoreo. Que era buena para pastoreo, a unos 12 kilómetros del centro de lo que hoy sería, digamos, donde vivían los egipcios, los faraones. Y en esa tierra ellos progresaron mucho. Así que bueno, quedará para la semana que viene. Si vos tenés algo que comentar más, así lo cerramos en el día de hoy. Sí, hasta acá estamos cerrando una etapa importante de la historia de esta familia, pero mayormente de la historia del plan de Dios para la redención del hombre, ¿no? Y cómo Dios mantuvo ese plan, ¿no? Han pasado ya varios siglos, ¿no? Desde que comenzó el peregrinaje del ser humano allí en la puerta del huerto del Edén. Y vamos a ver ahora que las cosas cambian para peor, ¿no? Cambian para peor. Sin embargo, también vamos a ver que, como en todo esto que hemos visto, el propósito de Dios permanece firme, permanece constante, y a pesar de todo, Dios avanza en su proyecto de redención. Eso tiene que tranquilizarnos. Eso es una garantía de que nosotros tenemos asegurado un destino eterno, perfecto y feliz. Amén. Bueno, vamos a cerrar esto primero diciendo que la próxima charla la tendremos el tercer viernes de enero, ¿sí?
Va a ser el 5, sería más 14, el 19 de enero tendríamos la siguiente charla. Así que bueno, lo vamos a esperar para ese entonces. En ese momento probablemente tengamos la charla en vivo. Así que les decíamos el tema en vivo. Moisés. El tema que sería Moisés. Así que es un tema único porque Moisés fue alguien muy especial en la inflexión de la salida de Egipto y de mostrar el verdadero carácter de Dios ante ese pueblo que no lo conocía prácticamente después de muchos años de cautiverio. Así que hacemos una oración para finalizar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este momento, por este espacio que nos das, haber aprendido un poco más acerca de cómo has mantenido el mensaje, el Evangelio, Señor, a través del tiempo. Te agradecemos, Señor, que podamos estar en este espacio, que podamos tener este ministerio y que podamos compartirlo con otras personas que también quieren conocerte, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que escuchan, de los que comparten esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que le damos gracias a todos por habernos escuchado y que sea de bendición. Amén. Amén.